Para estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza trataremos un tema muy interesante y es el relativo a la embargabilidad de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que puedan tener los trabajadores, ya sean sujetos a una relación laboral en una relación privada, esto es en el apartado A, o en el apartado B del 123 constitucional. Este amparo en revisión con el número 652 del 2024, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en épocas donde era presidenta la ministra Loreta Ortiz, se determinó en una resolución por demás interesante el conflicto que existe, esto es como se llama constitucionalmente, en la ponderación de derechos que puede haber entre un principio de protección a la niñez o de protección al retiro del trabajador. En forma muy sucinta, pudiéramos decir que se analizó si un acreedor alimentario, como podía ser un menor, pudiera solicitar el embargo de este tipo de cuentas para poder tener una alimentación. En la parte sustantiva en la que esta primera sala determinó la posibilidad del embargo, hace un análisis por demás interesante. Señala, y leo la parte respectiva de la resolución que dice: la diferencia entre el ahorro a futuro que realiza el trabajador y las necesidades de un menor se presentan en claridad como un tema a futuro del trabajador para contar dinero para su vejez, o la necesidad actual y diaria que tiene un menor para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y en esta tesitura señala que la diferencia en esta problemática es importante porque, de acuerdo al juez de distrito, una de las razones para que la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez es inembargable, es porque en el futuro el trabajador tampoco está en condiciones de hacerse de medios que garanticen su subsistencia. Sin embargo, aunque esa es una probabilidad que no deja de ser eso, una probabilidad, en cambio, la necesidad alimentaria del menor es una realidad constante y manifiesta. Así que esa aseveración por sí sola no justifica que la subcuenta del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez sea inembargable. Además, es importante señalar que si bien el artículo 123 constitucional establece la seguridad social como un derecho de los trabajadores, lo cierto es que no establece una prohibición expresa respecto a su inembargabilidad. Esto lo señala la propia ley y bajo esa base, esa primera sala determinó que este tipo de subcuentas sí son embargables para garantizar el derecho que pueda tener el menor a la alimentación. Sin embargo, estableció una prelación y obligaciones del juzgador al momento de determinar ese embargo. Primero, debe de cerciorarse de oficio, incluso de oficio, que el deudor alimentario realmente se encuentra desempleado y que además carece de otros bienes con el cual pueda hacer frente a su obligación alimentaria. Segundo, el embargar en primer término la subcuenta
referente a las aportaciones voluntarias. En tercero, en caso de que no existan aportaciones voluntarias y se haya embargado o agotado la existencia de las antes mencionadas, proceder al embargo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero únicamente por el equivalente y los recursos necesarios para que el trabajador pueda disponer voluntariamente. Y en cuarto, si ninguna de las dos hipótesis anteriores pueda ser embargable, el juzgador deberá instruir al instituto o en su caso a la Afore correspondiente para que suministren de manera semanal el monto correspondiente a la pensión que se estime resulte indispensable para asegurar la subsistencia del menor acreedor, o bien que hasta que se agoten las cantidades que pudieran estar en la Afore. Lo cierto es que resulta muy interesante la ponderación de derechos hecha por esta primera sala y de una manera clara y contundente se establece el derecho prioritario de garantizar la alimentación del menor bajo estas premisas y bajo las condiciones establecidas en esta resolución de amparo en revisión 652 /2024. Si bien este caso pudiera ser paradigmático o pensar que es algo excepcional, lo cierto es que en la práctica profesional cada vez nos encontramos con temas mucho más sofisticados en cuanto a la determinación de los jueces sobre pensiones, embargos y garantía de derechos, sobre todo para personas como es el caso de menores o de madres que pudieran estar privadas de su empleo. No cabe duda que cada día se hace mucho más importante y contundente tener la actualización de todos los derechos que los trabajadores puedan tener, y no solo estrictamente lo que determina la ley, sino también las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales colegiados o incluso de los tribunales laborales, ya sean federales o locales. Como siempre, en BCN Buffet San Chavarro quedamos a sus órdenes para comentar sobre estos temas o cualquier duda que se pueda presentar.